Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinar 2022 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Gracias por participar. Mi nombre es Juan Manuel, soy secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas y junto a Nicolás Murrón, el responsable administrativo de las divisiones Matemática y Física, vamos a estar moderando este webinar. Hoy vamos a estar presentando el webinar Participación de los receptores nucleares PPARI y RXRI, Débora va a explicar mejor de qué se trata, en el proceso de remielización del sistema nervioso central. La dinámica de este webinar va a ser la siguiente, Débora va a estar exponiendo alrededor de 1 hora 40 minutos, y luego vamos a dejar unos minutos hacia el final para que puedan hacer sus preguntas en el chat, y que junto a Nicolás podamos transmitirle a Débora para que nos conteste. Además, vamos a estar entregando certificados de asistencia, ustedes van a poder completar un formulario para solicitarlos, y vamos a estar haciendo una encuesta de satisfacción para que puedan pedirnos nuevas temáticas de webinar. Ahora sí, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Débora Rodríguez, quien va a disertar sobre participación de los receptores nucleares, PPARI y RXRI, en el proceso de remielización en el sistema nervioso central. Débora Rodríguez es licenciada en Ciencias Biológicas y estudiante del doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Química Biológica en la división Química, y docente de Microbiología en la división Biología. Además, es docente en Química Biológica Farmacológica en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Débora, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias principalmente al Departamento de Ciencias Básicas por darnos este espacio y poder demostrarles a todos nuestro trabajo. Hablo por el nombre de todos los participantes de mi laboratorio. Bueno, voy a iniciar hablando un poco de la participación de los receptores nucleares, el receptor de activación, proliferación peroxisomal gamma y el receptor de retinoide X en el proceso de remielización. Lo voy a empezar a nombrar como PPR y RXR a estos receptores. Voy a empezar iniciando este seminario hablando un poco, haciendo un resumen de lo que es el sistema nervioso central. No sé si pasa. Ahí está. Sí, ahí está. El sistema, sí, se me está complicando con pasar las diapos, ahí está. El sistema nervioso central está conformado por dos grandes grupos celulares. Por un lado tenemos las neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso central, permite transmitir el impulso nervioso. Por otro lado tenemos a otro grupo de células que está conformada por células astrogliales, células ependimales, células de la microglía y células oligodendrogliales. Las células ependimales tienen la función de contribuir a la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo. Las células microgliales son responsables de la respuesta inmune innata y además fagocitan células muertas y agentes patógenos. En cuanto a las células astrogliales, sabemos que está conformada por que mantienen la barrera hematoencefálica, proporcionan soporte trófico a las neuronas, también regulan la concentración de iones y nutrientes, participan en la respuesta inmune innata. En cuanto a las células oligodendrogliales, son responsables de la mielonogénesis en el sistema nervioso central. Y en particular a nosotros nos interesa estudiar las células oligodendrogliales, ya que estas células son las que son generadoras de mielina. La mielina es una estructura altamente especializada, que está conformada por alrededor de 70-80% de lípidos y alrededor de un 15-30% de proteínas. En particular, las que se encuentran en mayor abundancia son las proteínas básicas de mielina, que la voy a empezar a nombrar como MVP, la proteína lipoproteica, PLP, las glicoproteínas asociadas a mielina, MAG, y las glicoproteínas asociadas a mielina y oligodendrocitos, MOG. Estas células
están encargadas de envolver un segmento axonal neuronal, lo envuelven concéntricamente, y estos segmentos mielinizados, estas células van a formar lo que es la vaina de mielina, y estos segmentos mielinizados están separados por regiones desprovistas de mielina, que se llaman nodos de Ranvier. Estos nodos de Ranvier se concentran en los canales de sodio y potasio, y esta disposición de los segmentos mielinizados a lo largo de los axones neuronales, lo que permite es que el impulso nervioso se transmita rápidamente en forma de una conducción saltatoria. Estos oligodendrocitos pueden alterar, si se altera la funcionalidad de estos oligodendrocitos, se puede producir una desmielinización que puede ser de tipo primaria o secundaria. La desmielinización primaria es una consecuencia de un daño directo al oligodendrocito, mientras que una secundaria, también llamada degeneración walleriana, donde se produce un daño axonal primario seguida de una degeneración de la mielina. En cuanto a la desmielinización primaria, hay diferentes causas, entre ellas anormalidades genéticas que afectan a la glía, las leucodistrofias, deterioro en la síntesis y mantenimiento de la mielina, como puede ser una malnutrición, una deficiencia en la vitamina B12, puede ser causada por infecciones virales, por agentes tóxicos, o un daño de tipo inflamatorio que afecta al oligodendrocito y a la mielina, como ocurre en la esclerosis múltiple. Esta esclerosis múltiple, esta enfermedad se trata de una enfermedad desmielizante del sistema nervioso central de tipo inflamatorio, con diferentes presentaciones clínicas y cuya patogénesis es poca clara. Se caracteriza por la pérdida de mielina debido a un proceso inflamatorio persistente en el cerebro y en la médula espinal. En esta enfermedad, las principales células que participan son las células de tipo B, y son los linfocitos T, que son autorreactivos, y macrófagos que provienen de la periferia y llegan al sistema nervioso central atravesando una barrera hematoencefálica, en el cual estas células empiezan a secretar citoquinas y quimioquinas que pueden activar a otras células como astrocitos o microglía, u otras células otras células del sistema inmune. También pueden afectar la viabilidad de los oligodendrocitos. Por otra parte, también estos linfocitos T pueden activar a los macrófagos activados pueden fagocitar porciones o pueden fagocitar fragmentos de mielina. Simultáneamente, los linfocitos B activados también generan anticuerpos que pueden reaccionar directamente contra diferentes proteínas que conforman la mielina. Todo este efecto combinado, tanto de la activación de linfocitos T, como la secreción de citoquinas y quimioquinas, también la formación, la producción de anticuerpos, y la activación de macrófagos que fagocitan la mielina, pueden generar un foco desmielinizante, y además, estarían afectando también la propagación del impulso nervioso por parte de las neuronas, y de esta forma puede generar una neurodegeneración. La esclerosis múltiple, hasta hace 2 años se diagnosticó que 2,8 millones de personas tienen esclerosis múltiple, principalmente en América del Norte. Se ha observado que más de 200 personas, cada 100.000 personas se ven afectadas por esta enfermedad, también en Australia, y
se ve afectada también en Europa, tienen un gran, alrededor de 101, entre 101 y 200 personas, cada 100.000 personas tienen esclerosis múltiple, y en particular en Argentina, nuestro país, se ve que alrededor de 26, 50 personas cada 100.000 personas se ven afectadas. Es la causa más común de discapacidad neurológica crónica, que se manifiesta en adultos jóvenes y mayoritariamente se ven afectadas las mujeres. Los síntomas que presentan, los síntomas más comunes que presenta esta enfermedad es debilidad en uno o más miembros, disturbio sensorial, pérdida de la visión monocular, visión doble, inestabilidad en la marcha, ataxia, como otras sintomatologías, como también la dificultad en el habla, entre otras síntomas como depresión y ansiedad. Esta enfermedad tiene estadios tempranos de la patología. Dependiendo de la forma clínica de la enfermedad, los pacientes pueden presentar episodios de déficit funcional, como las denominadas recidivas, seguido de episodios de recuperación, como remisión. Básicamente, la forma en general es la forma de recidiva remisión, en la cual pueden generar síntomas, al principio puede haber síntomas, sintomatología, seguida de una remisión, pero esta forma de remisión recidiva en general puede continuar con una esclerosis múltiple de secundaria progresiva, en la cual no hay recidiva, sino que el paciente evoluciona hasta una neurodegeneración, o bien el 5% de los pacientes suele tener una esclerosis múltiple progresiva primaria, en el cual se comienza con la sintomatología y evoluciona hasta llegar a la neurodegeneración. En este caso nunca pasan por recidiva ni remisión, sino que se pueden exacerbar sintomatologías preexistentes hasta que finalmente llegan continúan hasta una neurodegeneración. Frente a una desmineralización, puede haber una remineralización natural, en el cual las células precursoras oligodendrogliales, que le voy a empezar a nombrar como OPC, van a migrar hacia la zona lesionada y van a madurar y diferenciarse en oligodendrocitos maduros mielinizantes, capaces de restaurar la vaina de mielina en axones desmielinizados. También pueden contribuir a la remediación, que se ha visto muy recientemente, que oligodendrocitos que sobrevivían a la lesión pueden también generar vainas de mielina. Si bien este proceso alguna vez es ineficiente, y esto conduce a una neurodegeneración. Estos OPC provienen de una célula progenitora neural que atraviesan una serie de estadios, en el cual está acompañado por un aumento en la complejidad morfológica, ya que producen varios procesos, como se observa en esta imagen. Estas prolongaciones nosotros los denominamos procesos, y se va aumentando la complejidad morfológica hasta que finalmente forman un oligodendrocito maduro mielinizante. Durante este proceso de maduración y diferenciación de estas células precursoras, de esas progenitoras neurales, van a disminuir ciertas características, van a disminuir la capacidad de migración y proliferación, hasta que cuando los oligodendrocitos maduros, cuando los oligodendrocitos llegan a madurar, ya no son incapaces de migrar y proliferar.
En cada uno de estos estadios, estas células generan marcadores específicos, como se muestra en esta imagen, en donde los que yo remarqué son los marcadores específicos que nosotros utilizamos para identificar cada uno de los estadios. Por ejemplo, las células progenitoras neurales expresan nestina y una proteína ácida fibrilar glial, que la voy a empezar a nombrar como GFAP. En cuanto a las células progenitoras de oligodendrocito, que también, como les dije, lo voy a empezar a nombrar como OPC, expresan esta variedad de marcadores nucleares, pero nosotros utilizamos el receptor de fibroblástico derivado de receptor fibroblástico de crecimiento fibroblástico derivado de plaquetas alfa, el receptor PDGR, receptor alfa, que nosotros lo utilizamos para identificar a los OPC. Y la proteína básica de mielina, la MBP, que nos ayuda a identificar a los oligodendrocitos maduros. En cuanto a este proceso de remediación está regulado por algunas células como los astrocitos y la microglía, que pueden regularla positiva o negativamente el proceso de remediación. Es muy importante que la microglía se encuentre activada, ya que esta microglía puede fagocitar resto de mielina que quedaron después de una desmielinización, y estos restos de mielina suelen tener componentes inhibitorios que inhiben la diferenciación de los OPC en la zona lesionada, y por otro lado los astrocitos secretan quimioquinas que son capaces de atraer a un pool de OPCs hacia la zona lesionada, en la cual pueden contribuir a la reminización. Este pool de OPC deriva de dos grandes fuentes. Por un lado pueden provenir, son OPC residentes, que se encuentran distribuidos en diferentes áreas del cerebro adulto, y representan alrededor de un 5-8% del total de la población celular. O pueden provenir de células precursoras neurales que se encuentran ubicadas en la zona subventricular del cerebro adulto, y esta zona subventricular se encuentra ubicada en, si se puede llegar a ver, se encuentra ubicada en la pared de los ventrículos laterales, como marca esta línea roja. Esta zona subventricular está conformada por 4 poblaciones celulares, y de acuerdo a la clasificación de Álvarez-Buila, están conformadas por células de tipo B, que son las que están marcadas con azul. Estas células de tipo B van a expresar GFAP y nestina. Las que están marcadas con verde son las células de tipo C, que también son llamadas células de transición de amplificación transitoria, ya que tienen alta tasa de proliferación y expresan nestina, y son GFAP negativas. También podemos encontrar en esta zona neuroblastos, que se van a diferenciar en neuronas, y también microglía y astrocitos. Los astrocitos van a expresar GFAP y son nestina negativas. En una condición fisiológica, las células de tipo B van a generar células de tipo C. Estas células de tipo C van a formar neuroblastos, que van a migrar por una corriente rostral migratoria hacia el bulbo olfatorio, en el que finalmente se van a diferenciar en neuronas. Un pool de células de tipo C van a formar un intermediario celular que van a expresar un factor de transcripción, se llama OLIC2, que es necesario para la formación de OPC. Estos OPC van a migrar hacia el cuerpo calloso, como se muestra en esta imagen, Fimbria fornix o estriada. En estas condiciones se van a producir mayor cantidad de neuronas que OPC, pero estas proporciones se invierten cuando hay una lesión, una patología como una desmineralización, donde tanto las células de tipo B como C van a producir OPCs, mayor cantidad de OPC que
neuronas, y estos OPC van a migrar hacia las zonas, van a contribuir hacia las diferentes zonas lesionadas, van a contribuir a la remediación. Estos OPC, como mencioné anteriormente, van a pasar por diferentes estadios de diferenciación, hasta que finalmente van a formar un oligodendrocito maduro mielinizante. Este proceso es bastante complejo y está regulado por una variedad de factores intrínsecos y extrínsecos, como se muestra en esta imagen, es muy resumida, en el cual los que están marcados en verde son factores que modulan positivamente este proceso de maduración y diferenciación, mientras que los que están marcados en rojo estarían regulando negativamente este proceso. Y en particular a nosotros nos interesa estudiar los receptores nucleares, que no sé si ustedes lo llegan a ver, pero bueno, en mi diapo es receptores nucleares, que son factores de transcripción, regulados por ligando, son activados por ligando, y en particular nos interesa estudiar estos receptores nucleares porque hemos buscado en bibliografía en el cual estos receptores están regulando el proceso de remediación. Como con respecto al RXR, encontramos bibliografía que nos dicen que, bueno, en el linaje oligodendrolial se encontró un aumento del transcripto del RXR durante el proceso de remediación. También que estaría regulando positivamente la eliminación de los restos de mielina, favoreciendo el proceso de remediación. Con respecto al PPR, sabemos que estaría midiendo la proliferación y diferenciación de las células precursoras neurales, que los monocitos que fueron tratados con pioglitazona, que es un agonista del PPR, revierte la deficiencia en la capacidad fagocítica de los restos de mielina, y también que los agonistas de PPR podrían inhibir la desmielización y promover la remediación. Pero ¿qué sabemos acerca de estos receptores nucleares? Estos receptores nucleares están conformados por 5 dominios funcionales, comenzando del extremo N-terminal, tenemos una región AB en el cual contiene el dominio de función de activación, independientemente del ligando, en el cual se unen moléculas coactivadoras. Le sigue un dominio de unión al ADN, que tiene un dominio como 2 dedos de zinc para unirse a una secuencia corta específica de ADN. Le sigue un dominio D, en el cual contiene una secuencia de localización nuclear, y además, bueno, le da movilidad al receptor. Le sigue un dominio de unión al ligando. Este dominio le permite unirse al ligando y además contribuye a unirse a otros receptores, y se superpone con un dominio de función de activación independientemente del ligando, en el cual también se unen a otras moléculas coactivadoras. Estos receptores nucleares, hasta ahora se conocen alrededor de 48 miembros que conforman una superfamilia de receptores nucleares, que se agrupan en 6 grupos de receptores, en los cuales este es un cuadro muy abreviado y resumido de los receptores nucleares que se encuentran hasta el momento. Estos receptores pueden actuar como monómeros, como homodímeros, o bien pueden formar heterodímeros con el RXR, y como dije al principio de este seminario, los receptores nucleares que nos interesan estudiar y en lo cual nos enfocamos es el PPR y el RXR, que ahora voy a hacer una breve descripción de estos dos receptores, en el cual el PPR está conformado por 3 isoformas, alfa, beta y gamma, en el cual nosotros nos vamos a enfocar en el PPR gamma, porque
es abundante en el cerebro, y además estarían regulando la diferenciación celular, la proliferación, y estaría vinculado con la respuesta inflamatoria. Este receptor va a ser activado, o nosotros utilizamos la agonista pioglitazona, que la pioglitazona es muy utilizada hoy en día para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, o sea, es un medicamento ya autorizado y en el cual nosotros podemos tener acceso, por eso utilizamos la pioglitazona como agonista del PPR. Y otra cosa muy interesante es que este receptor forma heterodímeros obligados con el RXR, y también se conoce muy recientemente que forman homodímeros. En cuanto al RXR, sabemos que también tiene 3 isoformas, alfa, beta y gamma. Nosotros vamos a estudiar el RXR gamma porque se expresa en el cerebro, y los ligandos naturales son derivados de la vitamina A, como el ácido 9-cis-retinoico, el ácido graso poliinsaturados, tiene una variedad de ligandos sintéticos, y la función es regular el desarrollo, diferenciación y metabolismo y muerte celular. También estos receptores están formando homodímeros, homotetrámeros y heterodímeros. Nosotros vamos a utilizar como ligando de este receptor el ácido 9-cis-retinoico, y estos receptores actúan en la célula como un complejo heterodimérico en el citosol unido a un correpresor en situaciones en las cuales no se encuentran unidos a un ligando, se encuentran inactivos en el citosol. Pero cuando estos receptores nucleares se unen a sus ligandos específicos, se produce un cambio conformacional en ellos, en el cual le permite disociarse del correpresor, y este complejo heterodimérico se trasloca al núcleo, se une a una secuencia corta específica de ADN, y recluta coactivadores, y de esta manera puede regular la expresión de ciertos genes que regulan distintas vías metabólicas. Con todo lo ya mencionado y con la bibliografía, toda la evidencia que relaciona estos receptores con procesos de remediación y respuesta inflamatoria, y también con lo que acabo de mencionar, nosotros determinamos el siguiente objetivo general, que es encontrar estrategias que promuevan la proliferación de los OPC y su diferenciación a oligodendrocitos con capacidad mielinizante. Mi tesis en particular es evaluar los posibles efectos de la activación individual y conjunta de estos receptores nucleares, y como si recuerdan los que les comenté anteriormente, en el que para que se produzca el proceso de reminización, una de las células principales y que participan en este proceso son los OPC, y que los OPC pueden derivar de células precursoras neurales provenientes que se encuentran en la zona subventricular, o bien provienen de OPC residentes que se encuentran distribuidos en diferentes áreas del cerebro adulto. Y sabiendo esto, nosotros planteamos los siguientes objetivos específicos, que consiste en evaluar los efectos de activación de forma individual y combinada de estos receptores nucleares en los cultivos primarios de células precursoras neurales, en los cultivos primarios de OPC, y estos cultivos primarios de células precursoras neurales y de OPC estarían representando las poblaciones que acabo de mencionar. También también vamos a estudiar el efecto de activación de la RXR en cultivos primarios de microglía, y también vamos a estudiar el efecto de activación combinada de estos receptores nucleares
en la población de OPC, y también en la microglía y astrocitos en un modelo en estudios in vivo. Para llevar a cabo el primer objetivo, nosotros realizamos cultivos primarios de células precursoras neurales, que consiste en utilizar ratas de 5 o 6 semanas de edad, en el cual se disecó la zona subventricular, como se muestra en la figura de color verde. Esta zona subventricular fue digregada mecánicamente y luego se realizó una suspensión celular, en el cual se mantuvo en estas condiciones durante una semana, y se le agregó cada 48 horas mitógenos, que son IFGF y FGF. Al finalizar esta semana se forman estas neuroesferas, que son agregados de células, que estas neuroesferas van a ser plaqueadas, es decir, van a adherirse sobre cubreobjetos previamente tratados con polilicina, y a las 48 horas se realiza se hace un cambio de medio por medio fresco, que contiene una baja concentración de factores, y además se hacen tratamientos con nuez Cisra, utilizando 3 concentraciones distintas: 1 micromolar, 5 micromolar y 10 micromolar, 2 concentraciones distintas de piolitazona, 1 y 5 micromolar, y la combinatoria equimolar de ambos agonistas con una concentración de 1 micromolar y 5 micromolar. También el inhibidor del RXR a una concentración de 10 micromolar, y también con el agregado del agonista de nuez Cisra 10 micromolar. A las 48 horas siguientes se hace el segundo estímulo, y a las 48 horas finales las células fueron fijadas y analizadas por inmunocitoquímica. Lo primero que hicimos fue, después de 48 horas de ser sembradas las células, fueron fijadas y analizadas por inmunocitoquímica, y este resultado que les estoy mostrando en este momento son resultados que ya fueron publicados en 2018 en la revista Glia, pero bueno, nos sirven de base para saber de qué partimos y para los siguientes experimentos. En estas condiciones de cultivo nosotros tenemos que una alta porcentaje de células que expresan nestina, GFAP positivas, alrededor de un 10% son células OPC, y tenemos una baja proporción de células de neuronas, TUP1, y tenemos alta proporción de células que expresan OLIG2, y de acuerdo con unos estudios de Han y colaboradores, donde ellos demostraron que OLIG2 es necesario para la formación de neuroesferas, y también estaría mediando la vía de señalización de IGF y FGF. Sabiendo esto, ahora nosotros vamos a ver el efecto de estos agonistas en las diferentes poblaciones celulares, y lo que se muestra en esta imagen son imágenes representativas de inmunocitoquímica, en la que expresa nestina en rojo, GFAP verde, colocalizado con Hedge, nestina serían las células de tipo C, y las nestinas, las que se expresan GFAP serían los astrocitos, y nestina GFAP, la colocalización de nestina GFAP sería las que están marcadas en amarillo, que son las células de tipo B. Bien, observamos, si se observa muy bien, observamos que en las diferentes condiciones no vemos cambios en cuanto a la población de células GFAP nestina positivas, tampoco observamos diferencias en los diferentes tratamientos con las células nestina positivas. También evaluamos la población de astrocitos, que son células GFAP positivas,
observamos que 9-cis-Ra 10 micromolar y pioglitazona 5 micromolar genera un incremento en esta población con respecto a los demás tratamientos. Y también evaluamos la población de células de los OPC, que son células PDGA receptor alfa positivas, y vemos que con los tratamientos no vemos cambios en esta población. También evaluamos la proliferación de la población celular total y de la población de OPC. Evaluamos la proliferación utilizando el marcador, el marcador de expresión de Ki67, en el cual se muestra que en presencia de 9-cis-Ra 10 micromolar genera una caída en la proliferación de la población celular total del cultivo, y que es casi cuantitativamente similar a las células PDGA receptoras positivas, Ki67 positivas, en el cual el tipo celular cuya proliferación se encuentra afectada sería los OPC, pero es muy similar la caída. También, como observamos esto, nosotros planteamos o inferimos que estas células podían, que esta 9-cis-Ra, en realidad el 9-cis-Ra 10 micromolar podría inducir la diferenciación de estas células, y por esa razón nosotros evaluamos la población de las células MBP positivas, que son los oligodendrocitos maduros, y 9-cis-Ra 10 micromolar generó un incremento en esta población, y frente a estos dos resultados que obtuvimos, con 9-cis-Ra 10 micromolar, en que hubo una caída en la proliferación, un aumento en el número de células MBP positivas, decidimos ver qué pasaba si bloqueábamos la vía de señalización del RXR por su antagonista HX531, en el cual vemos que en presencia del antagonista vemos una caída en el número de células PDGA receptoras positivas, pero se recupera en presencia del agonista 9-cis-Ra 10 micromolar en las células PDGA receptoras positivas. Ahora también evaluamos el antagonista en las células MBP positivas, y vemos que el antagonista generó una disminución en esta población de células comparado al 9-cis-Ra 10 micromolar. También evaluamos la complejidad morfológica, tanto de los OPC como de los oligodendrocitos maduros, y ¿en qué consiste? Consiste en un análisis YOL, en el cual utilizamos un análisis YOL, en el cual evaluamos, primero determinamos los principales procesos, y evaluamos principales procesos utilizando el Neural Shade de Limit Shade, y evaluamos alrededor de 30 células PDGA receptoras positivas y MBP positivas en cuanto al número de derivaciones y el largo de los procesos, en función del el número de interacciones que tienen cada uno de los procesos con cada uno de los círculos concéntricos, en función del incremento de los radios impuestos por los propios cuerpos celulares oligodendrogliales, y esos resultados son puestos en un gráfico en el cual muestran el número de intersecciones en función del radio de los anillos YOL, y lo que se observa es que
En el caso de aquellas células que fueron tratadas con 9-cisra 10 micromolar y 1 micromolar, generan mayor número de procesos, así se puede observar mejor, me genera mayor número de procesos más ramificados, o sea, incrementa la complejidad morfológica con respecto al 9-cisra 5 micromolar y con respecto a las células control. Esto se observa gráficamente. También analizamos las dos concentraciones de pioglitazona, en el cual observamos que pioglitazona 5 micromolar genera mayor complejidad morfológica con respecto a pioglitazona 1 micromolar y con respecto al control. Y la combinatoria también genera mayor complejidad morfológica en el caso de 9-cisra y pioglitazona 1 micromolar, con respecto al control y a la otra combinatoria. En cuanto a la otra combinatoria, también se observa que hay una mayor, en radios mayores, mayores o más alejados del centro, generan más significancia, con lo cual esto también podría decirnos que estos procesos se estarían alargando, serían como más largos con respecto al control y al otro tratamiento, a la otra combinatoria. Las conclusiones que llegamos, las conclusiones parciales a las que llegamos, que la activación individual y conjunta de estos receptores no produce cambios en la proporción de células de tipo B, ni en las de tipo C, pero 9-cisra indujo un aumento en la proporción de astrocitos. En cuanto a la activación individual conjunta de estos receptores nucleares, no produce cambios en la proporción de OPCs, y la activación individual del RXR gamma produjo una disminución en la proporción de células proliferantes en cultivo y predominante de los OPC. Y también produjo un aumento en los oligodendrocitos maduros. El antagonista del RXR disminuye la población de OPC, y la activación individual y conjunta de estos receptores nucleares produjo un aumento en la complejidad morfológica de los OPC. El siguiente objetivo que nos planteamos es ver los efectos de activación individual y conjunta de estos receptores nucleares en los cultivos primarios de OPC, y para llevar a cabo este objetivo realizamos cultivos primarios de OPC provenientes de ratas de edad de 1 día, 2 días de edad, en el cual se disecó la corteza y se digregó mecánicamente, y se formó una suspensión celular en las cuales se mantuvieron adheridas a la superficie de las botellas de cultivo, porque estas fueron tratadas previamente con polilicina, y se mantuvieron en estas condiciones durante 13-15 días, en el cual hubo un cambio de medio cada 48 horas, y se produce una primera agitación de 1 a 2 horas para obtener la microglía. Las células remanentes se le agregó medio y se mantuvieron a una segunda agitación durante 16 a 18 horas para obtener los OPC. Una vez que obtuvimos los OPC, estos OPC fueron plaqueados, o sea, se adherieron sobre cubre objeto previamente tratados con polilicina, y a las 24 horas siguientes se le hizo un cambio de medio por medio específico para OPC, en el cual contiene 2% de B27, PGF y FGF, que son factores de crecimiento. A las 72 horas, este medio fue reemplazado por otro medio en el cual se eliminaron los factores, y se le hicieron el siguiente tratamiento, que fue con 9-cisra 1 y 5 y 10 micromolar, pioglitazona 1 y 5 micromolar, la combinación de ambos agonistas con una concentración de 1 y 5 micromolar, y también el inhibidor de RXR con 10 micromolar. A las 72 horas siguientes, estas células fueron fijadas y analizadas por inmunocitoquímica.
Los resultados que obtuvimos hasta el momento, tenemos que en la población de OPCs, en los diferentes tratamientos nos generaron cambios. También evaluamos la población de células MB positivas, los oligodendrocitos maduros, en el cual vemos que hay una disminución, va disminuyendo la población de estas células conforme aumenta la concentración de 9-cis-Ra. Y el mismo patrón tenemos, o lo observamos con los tratamientos con pioglitazona. También observamos que pioglitazona 5 micromolar podría generar una inhibición puede generar un efecto inhibitorio en estas células MB positivas, pero que se recupera en presencia del agonista 9-cis-Ra, con 9-cis-Ra 5 micromolar. También evaluamos la complejidad morfológica, tanto de los OPC como de los oligodendrocitos maduros, y vemos que 9-cis-Ra 1 micromolar genera en radios más cercanos al centro, generan mayor complejidad morfológica, mayor número de procesos, como se muestra. También evaluamos con pioglitazona, también genera un efecto similar, en el cual pioglitazona 1 micromolar también genera mayor complejidad morfológica, y la combinatoria 9-cis-Ra 1 micromolar, pioglitazona 1 micromolar, genera también mayor complejidad morfológica en estas células. También evaluamos los oligodendrocitos maduros, su complejidad morfológica, y vemos que 9-cis-Ra 5 micromolar y 1 micromolar también producen un efecto positivo en su complejidad. También observamos que pioglitazona 1 y 5 micromolar no tienen efectos en la complejidad morfológica, y esto es congruente con los resultados que obtuvimos recién, los resultados que vimos recién de el porcentaje de células MB positivas, en el cual con pioglitazona había una caída en cuanto a en la población, y acá vemos que también tuvo un efecto inhibitorio en la complejidad morfológica. En cuanto a la combinatoria, vemos que ambas generan mayor complejidad morfológica con respecto al control, pero también observamos que los patrones de la curva son muy similares a los de 9-cis-Ra y 1 y 5 micromolar, con lo cual pensamos o inferimos que el efecto positivo que vemos en la complejidad morfológica no es en sí de la combinatoria, sino que está dado principalmente por el efecto del 9-cis-Ra, tiene como un efecto predominante en la complejidad morfológica. Principalmente prevalece el efecto de 9-cis-Ra en los óleos maduros. Las conclusiones parciales a las que llegamos es que la activación individual y conjunta de estos receptores no produce cambios en la población de OPC. La activación individual de RXR produce un aumento en la población de los oligodendrocitos maduros, y la activación individual y conjunta de estos receptores nucleares produce un aumento en la complejidad morfológica tanto de los OPC como de los oligodendrocitos maduros. Para llegar, el siguiente objetivo que nos planteamos fue estudiar el efecto de activación de la RXR en la capacidad fagocítica de las células microgliales, y para llevar a cabo este objetivo, realizamos cultivos primarios de microglia. Este procedimiento ya lo mencioné, ya lo describí, y cuando obtuvimos la microglia de la primera agitación, realizamos, las plaqueamos, la microglia, y luego a las 24 horas se realizó el tratamiento con lipopolisacárido, que es el EPS, para activar la microglia, y también se realizaron los tratamientos con 9-cis-Ra con 3 concentraciones distintas, 1 y 5 y 10 micromolar,
A las 24 horas siguientes, estas células se le incorporó unas bits, que son unas esferas unidas con un fluoróforo, y a la hora siguiente, las células fueron fijadas y analizadas por inmunocitoquímica, y los resultados que tenemos hasta el momento estos resultados son muy recientes, y lo que observamos que como producto de la activación de la microglía con LPS, vemos que hay un aumento en el porcentaje de las células IVA1 fagocíticas, al igual que el número de bits fagocitadas por estas células fagocíticas IVA1, pero que no vemos diferencias con los tratamientos. El paso siguiente va a ser que todas estas células microgliales estén tratadas con LPS, y luego vamos a incorporar cada uno de los tratamientos para estudiar si hay una exacerbación de la actividad fagocítica o si hay una disminución de esta actividad en presencia de algunos de nuestros tratamientos. El siguiente objetivo que nos planteamos fue caracterizar, utilizando el modelo de minimización tóxica, los cambios en la población de OPC, y también la población microglial y astroglial en respuesta a la activación combinada de estos receptores nucleares. Y para llevar a cabo este objetivo, primero lo que decidimos fue determinar o elegir qué modelo de desminización utilizar, y hay 3 tipos de modelos de desminización: encefalitis experimental autoinmune, una desminización inducida por virus, y desminización inducida por toxinas, de la cual desminización inducida por toxinas puede ser de tipo focal o generalizada. Focal se puede hacer mediante la inyección con bromuro de tidio o lisolecitina en una región específica del cerebro. Como se muestra en esta imagen, se ve como una desmilinización en una parte puntual del cerebro. O generalizada, quiere decir que se desmiliniza todo el cerebro en diferentes partes, y se lleva a cabo por la cuprizona. Estos 2 modelos de desminización están puestos a punto en nuestro laboratorio, pero los resultados que les voy a mostrar son con la desminización inducida por la ingesta de cuprizona. La cuprizona lo que produce es afecta a la funcionalidad de las mitocondrias, y afecta principalmente a los oligodendrocitos maduros. Este modelo de desminización, nosotros utilizamos, para este modelo de desminización, utilizamos ratones de 8 semanas de edad, en los cuales tuvieron una dieta normal, y al finalizar estas 8 semanas, comenzamos a incorporar en la dieta habitual cuprizona a un 0,25% peso en peso durante 5 semanas. Simultáneamente teníamos un grupo control de ratones, en el cual se les suministró una dieta habitual. Una vez que finalizaron estas 5 semanas, estos animales fueron sometidos a una inyección estereotáxica con unas coordenadas específicas. Nosotros pudimos inyectar ambos agonistas a una concentración de un 0,1 microgramo por microlitro en esta región, en la zona del cuerpo calloso, y también inyectamos vehículo. Y nosotros utilizamos esta zona llamada cuerpo calloso para estudiar, porque bueno, es una zona rica en mielina, donde se encuentran los axones mielinizados, y además es una zona que une ambos hemisferios. Una vez que estos animales fueron inyectados, se los mantuvo durante 7 días con una dieta normal,
y al finalizar esta semana, estos animales fueron sacrificados para ser analizados sus tejidos por inmunohistoquímica, o también los homogenatos disecamos y secamos el cuerpo calloso, y los homogenatos del cuerpo calloso fueron analizados por Western blot. En principio lo que hicimos fue determinar la población de los OPC, y lo que observamos en la zona IPSI, que es la zona que nosotros evaluamos, es esta zona en donde inyectamos, y lo que evaluamos fue, determinamos la población de OPC, que vemos que como consecuencia de una desminimización, vemos que hay un aumento en el número de células PDGR positivas por área, vemos una disminución también de estas células en respuesta a la inyección con ambos agonistas. Estos resultados se ven reflejados en el resultado de Western blot de los homogenatos del cuerpo calloso, en el cual vemos que también tenemos el mismo resultado, tenemos una caída en el nivel de PDGR receptores positivos en estos animales que fueron inyectados con ambos agonistas. También evaluamos o caracterizamos la respuesta inflamatoria en respuesta a la desminimización, determinando los cambios en la población astroglial, que son células GFAP positivas, y observamos como que en respuesta o como consecuencia de una desminimización generó mayor número de células GFAP positivas por área en aquellos animales que fueron desminimizados, y como en respuesta a la combinación de ambos agonistas, vemos que hay una caída en el número de células GFAP positivas, y esto coincide con los resultados que obtuvimos de los Western blot, de los homogenatos del cuerpo calloso, en donde también observamos una caída en el nivel de GFAP en aquellos animales que fueron tratados con ambos agonistas. Y también en la misma línea determinamos los cambios en la población de células IVA positivas, las células microgliales, en las diferentes situaciones experimentales, y observamos que también como consecuencia de una desminimización, vemos un aumento en el número de células microgliales IVA 1 positivas en aquellos animales desminimizados, como se observa muy bien en la imagen de inmunohistoquímica. También vemos una disminución en el número de células IVA positivas en aquellos animales que fueron inyectados con pioglitazona y nodecis-RA, y coincide con los resultados de Western blot, en el cual también vemos una disminución, si bien no es significativa, pero hay una tendencia a disminuir el nivel de IVA 1 en estos animales desminimizados inyectados con ambos agonistas. Y como observamos, como obtuvimos estos resultados, vimos que hay una disminución en la microgliosis y en la astrogliosis, también una disminución en la población de OPC. Quisimos evaluar si esto puede llevar a una remedización o puede tener un efecto en la remedización, y lo que vemos es que lo que observamos son los diferentes grupos animales. Vemos secciones coronales, en los cuales fueron sometidos a diferentes tinciones, a 2 tinciones histológicas, en las cuales las que están marcadas en rojo son la extinción de Redoil, y Breinstein, está marcado en verde, y
lo que observamos que en los animales desmielinizados vemos que el cuerpo calloso carece prácticamente de mielina, mientras que en los animales que fueron inyectados con ambos agonistas vemos una recuperación, vemos que el cuerpo calloso tiene cierta cantidad de mielina, y esto se coincide en ambas tinciones. Y también evaluamos, esto lo llevamos más a un nivel, a la cuantificación, en el cual evaluamos el contenido de mielina mediante la intensidad óptica integrada por área, en el cual observamos que lo que observamos cualitativamente lo vemos ahora cuantitativamente, en el cual el número en el cual los animales que fueron desmielizados y que fueron inyectados con ambos agonistas, vemos un aumento con respecto a los animales que fueron desmielizados con el tóxico de la cortisona. Las conclusiones parciales que llegamos es que la inyección intracraneal de ambos agonistas produjo una disminución tanto en la microgliosis como en la astrogliosis en el cuerpo calloso de los animales sometidos a desmielización, y aceleró el proceso de reminización. Las conclusiones finales a las que llegamos es que los cultivos, con respecto a los cultivos primarios de las células precursoras neurales, vemos que estas células, en presencia de piolitazona y 9-cis-Ra, produce una diferenciación hacia astrocito. 9-cis-Ra también estaría inhibiendo la proliferación de los OPC, pero estaría estimulando la diferenciación de OPC a oligodendrocitos maduros MBP positivos. También estaría implicado en la complejidad morfológica, estaría estimulando la complejidad morfológica de los OPC. En cuanto a los cultivos primarios de OPC, vemos que 9-cis-Ra estaría estimulando la diferenciación de los OPC a oligodendrocitos maduros, y mientras que la piolitazona estaría ejerciendo el efecto contrario. Y 9-cis-Ra estaría también estimulando la complejidad morfológica, tanto de los OPC como de los oligodendrocitos maduros. En cuanto a los experimentos in vivo, observamos que en presencia del tóxico, se genera una desmielinización, y esto quiere decir que aumenta la población tanto de OPC como microglía y astrocitos, y disminuye la mielinización de los axones, y también, pero en presencia de ambos agonistas, vemos que estas poblaciones disminuyen y se acelera la remielización, y es lo que no observamos, y con respecto a no observamos esto en los animales que fueron inyectados con vehículo, en líneas generales. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Débora, por la explicación. Muy interesante, la verdad. Y vamos a leer algunas preguntas que surgieron en el chat. No sé si habrá más, Sí. pero... por ahora pregunta Alfredo González. Pregunta, al desmineralizar, Sí. ¿no afectamos la protección de la neurona? Sí, se afecta la protección de la neurona. Sí. Sí, de hecho en una desmineralización también en parte sí se afecta, porque bueno, está la respuesta inflamatoria, que no solamente afecta al oligodendrocito, sino también a la funcionalidad de las neuronas. Van disminuyendo el impulso nervioso y se produce una neurodegeneración, sí. Bárbaro. Bien. Bueno, ahora en el chat vamos a compartir dos enlaces. Uno con un formulario para pedir el certificado de asistencia, que será enviado al correo electrónico,
y otro con un formulario para que puedan dejar su percepción sobre este ciclo webinar y podamos seguir mejorando. Bueno. Bueno, agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron para brindar esta información y para el espacio para poder demostrarles nuestro trabajo. Sí, les agradecemos en todo el grupo de trabajo, les agradecemos este espacio. Gracias. Bueno, perfecto, Débora. Muy interesante, como decía Nico, este webinar. Les invitamos un minutito más a los que están en este webinar y nos siguieron durante toda tu exposición, si quieren hacer alguna pregunta más. Y si no, vamos a ir cerrando el webinar agradeciéndote a vos, y felicitándote por el trabajo que vienen realizando, como bien lo marcás. Y también agradecer a los que participan en este ciclo de webinar, que vienen participando y que se interesan por todas las cosas y todos los conocimientos que se van generando por parte de nuestros docentes del departamento, y que es más que interesante que esto llegue a la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y a Bueno. Débora en particular, si querés cerrar con unas palabras, mientras te siguen agradeciendo la exposición y felicitando en el chat. No, solamente que agradecemos, que agradecemos este espacio, agradecemos al Departamento de Básica de la Universidad de Luján. La verdad que es- agradecer el espacio que para poder poder informar a todos, y que realmente es muy interesante todo lo que hace el Departamento de Básicas, y la verdad es muy enriquecedor para todos, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarme. Y nos vemos en el próximo webinar, ¿sí? Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta Chao, hasta la luego. próxima. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.